Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Para dar inicio con la TLIS programada para hoy, viernes 14 de julio, con el tema ¿Cómo mejorar el sistema de diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino? A cargo de la doctora Francesca López Arellano, médico residente de segundo año del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas a la final de la ponencia. Bienvenida, doctora López. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, hoy día vamos a tratar un importante tema que es sobre acerca del cáncer de cuello uterino y su diagnóstico temprano. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Ya. Primero comenzamos por un tema general, ¿no? De ver la epidemiología del cáncer de cuello uterino, que dentro a nivel mundial es el segundo tipo de cáncer más común entre todas las mujeres, y su edad de apariciones entre los 45, desde los 35 y 45 años. Se dice que es más frecuente en países en vías de desarrollo, diagnosticándose más o menos 400.000 casos nuevos a cada año. Y este es un problema de salud que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los incones, por así decirlo, de la ginecología. Tenemos que tener en cuenta también que en el Perú hay un estudio del 2020 que se estimó la incidencia de estos casos de cáncer de cuello uterino en más de 212 casos y su mortalidad ascendió a 106 por cada 100.000 habitantes. Dentro del hospital, nuestro hospital, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ya han habido estudios donde el servicio de gineco-onco reporta que es el segundo cáncer más tratado después del cáncer de mama. ¿Y esto por qué? Porque hay casi en toda la frecuencia de los pacientes síntomas nulos, o sea, no hay manifestación sintomatológica. Pero he aquí la importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cuándo debemos hacernos ver, que son como cuáles. Si nosotros tenemos un sangrado entre reglas, que no es habitual, especialmente cuando somos regulares, un sangrado durante la relación sexual que se tenga, que no debería haber, un dolor pélvico crónico, que tengamos que no es consecuente con ninguna infección ya revisada. Entonces, la definición de este virus es que el cáncer de cuello uterino es causado por un virus que se llama papiloma humano, que ya lo hemos conversado. El virus se contagia de manera sexual. Hay un contacto sexual de por medio para obtener este virus. El cuerpo en muchas mujeres que tienen una inmunidad competente, es decir, que tienen una buena inmunidad, va a combatir este virus y se va a desaparecer del cuerpo. Pero algunas veces, en algunas que no tienen o tienen distintas comorbilidades, como enfermedades, ya sea, no sé, cánceres, diabetes, ¿no? Resistencia a la insulina, este virus va a permanecer y con el tiempo podría generar un cáncer. Entonces, el cáncer, ¿qué va a desarrollar? Se desarrolla a partir de células anormales que se dan en la superficie de este que es nuestro cuellito uterino, ¿no? Y va precedido por lesiones que nosotros vamos a identificar cuando tenemos la revisión con el ginecólogo. Entonces, la infección se va a dar por ITS. ¿Qué es ITS? Es una infección de transmisión sexual, que se va a dar por contacto sexual, tanto en hombres como mujeres. La diferencia es que las mujeres son las que permutan el virus, los hombres las contagian y al final quien padece la enfermedad son las mujeres. La incidencia se va a dar en el ámbito sexual cuando hay la transmisión de la relación por transmisión sexual. Esto va a generar en muchos de los casos, como le dije, las patologías diversas de neoplasias malignas cuando se dan lesiones causadas en nuestro cuello uterino.
Esto al final puede generar cáncer cuando no son tratadas a tiempo y generan distintos cánceres, ya sea cáncer no solamente cervical, sino también cáncer vaginal, de la vulva, que es la vagina, anal o del tracto anogenital en general. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros de una manera simple lo que es la infección del virus del papiloma humano? Nosotros tenemos en nuestro pollito unas células así, células de la capa basal de nuestro cuello. Entonces, una de esas nosotros de repente tenemos una lesión pequeña en el cuellito uterino que no tratamos. Entonces, con el tiempo se van a desarrollar heridas que van a formar, como decir, fisuras por las que van a entrar este tipo de virus. Al final, este tipo de virus se va a replicar como una madre con hijos. Se replica, se replica, se replica y con el tiempo va a generar lo que nosotros llamamos cánceres. La infección por virus del papiloma humano, la más común que la he mencionado, es la del contacto sexual, ¿no? Que se da por la penetración de las células basales, la que les enseñé aquí, ¿no? El virus entra por una lesión que nosotros tengamos en la mucosa del cérvix, del cuello uterino, y luego se va a duplicar, a multiplicar, y sigue triplicándose, y luego ya genera la anomalía. Luego tenemos un contacto que es una transmisión que es por vertical o congénita, que esta ya se va a dar por infección uterina, que es una diseminación hematógena o transplacentaria en caso de las rupturas de membrana, prematura de membranas, en el caso de tener un bebé, por las verrugas también, las conjuntivas, laringeas, vulva y peroneo. Y la otra transmisión es perinatal, es durante el canal del parto, cuando nosotros tenemos estos tipos de lesiones como verrugas, y las verrugas están lesionadas, podemos por el canal del parto transmitir esto a nuestro bebé. Ahora nosotros tenemos distintos genotipos de BPH. Hay unos que son de bajo riesgo, que son los más comunes aquí, 6 y 11, que causan las verrugas genitales, lo que nosotros llamamos papilomatosis, y los otros que son de alto riesgo, que son los más comunes como los que vemos aquí, porque son una infinidad de serotipos, ya los que van a producir cáncer cervical, anal, vaginal, vulvar, en la orofaringe, y las lesiones precursoras asociadas, que ya las voy a mencionar. Entonces, para tener claro, bajo riesgo 6 y 11, que nosotros vamos a ver las verruguitas genitales, aquellas que nos salen en la zona genital de la vagina. Y el alto riesgo es el que menos se visualiza, es el que va a producir, ojo, tú vas a tener la alarma ahí de decir, estoy sangrando, tengo un sangrado anormal, ¿no? Es un sangrado que no va con mi regla, un sangrado que va después de la relación sexual, dolor pélvico que es moderado, no acompañado cuando va mi periodo menstrual, sino que viene y va cuantas veces quiere sin tener precesión a mi regla. Ya. Y también flujos vaginales, ¿no? Ahora, los riesgos que puede tener esta infección de BPH, como les dije, el estado inmune de la paciente es muy importante. Si es una paciente que tiene una vida saludable, que no tiene una vida sedentaria, que come bien, que se alimenta bien y que no tiene comorbilidades, ya sea sobrepeso, diabetes, algún trastorno hipotiroideo, no, va a resolver mucho más rápido esta infección por este virus. Se resuelve, es espontánea y se elimina. Pero aquellos que no, como por ejemplo mayor número de parejas sexuales, infecciones por otros tipos, serotipos de este mismo virus de papiloma, pero los altos riesgos, niveles altos hormonales, o el estado inmune comprometido, la actividad sexual temprana, o antecedentes de otro tipo de enfermedades por transmisión sexual, sea sífilis, gonorrea u otros conocidos, va a generar que este virus permanezca en el cuerpo de esta paciente. Y con ello conlleva lesiones que pueden ser benignas, como los mencionados 6 y 11, que son los serotipos más comunes que causan los que son las verrugas genitales, que son verrugas asintomáticas, se resuelven espontáneamente, ¿no? Que pueden darse en las lenguas. Esto es por tipo de sexo oral, ¿no? Se pueden dar en la vagina,
se pueden dar en los labios de la vagina, e inclusive en el mismo cervix, pero que pueden resolverse transitoriamente si es que no está comprometido el sistema inmune de la paciente, ¿no? Aquí son. Los van a reconocer muy bien porque son múltiples, son rosaditos, les llamamos nosotros como un coliflor que nosotros comemos, vemos ahí que está en la piel, puede estar en la mucosa vaginal, puede estar en la mucosa de la orofaringe, puede estar en los labios de la vagina y puede estar en el cervix mismo y perianal también. Entonces, ¿qué distintos tratamientos podemos tener nosotros, no? Para los papilomas, que son estos de aquí causados como coliflor, ¿no? Aquí tenemos papilomas respiratorios también, que son los causados en los niños cuando es por transmisión congénita, ¿no? O transmisión vertical del paciente, ya. Nosotros podemos tener ese tratamiento para estos como extirpación quirúrgica. Son benignos, se extirpa la lesión y se destruye todo, reforzando el sistema inmune del paciente y nada más. Las verrugas también, ¿no? Son parecidos a las verrugas, se extirpan también porque algunas que causan en zonas, causan dolor, causan comezón, ¿no? Además que se ven estéticamente, digamos, mal, ¿no? Y para evitar también contagios, porque si esa verruguita tiene también laceraciones o uno se lastima y se rasca, esa lesión puede condicionar a que cuando uno tenga contacto con otra persona se contagie del mismo virus, ¿no? Para esto hay miles de técnicas en las que se puede dar. La extirpación se puede tratar simplemente con crioterapia, electrocauterización, o hay algunas pomadas que se utilizan si las verrugas son muy pequeñas y muy mínimas, que se llama podofilina, siempre y cuando esto va a ser indicado por el ginecólogo de cabecera. Luego hay otros que son vía tópica, ¿no? Que son para erradicar, digamos, induce a esto, a la destrucción de este virus dentro de nuestro ADN, que es donde se va a meter, ¿no? Nos ayuda a eso. Y los estimuladores de respuestas innatas o estimuladores inflamatorios que se utilizan más para favorecer la curación de este tipo de verrugas. Cuando las verrugas son mucho más floridas, son mucho más grandes, pueden llegar a ser lesiones muy grandes si no se tratan a tiempo. Entonces utilizamos diversos estimuladores para que pueda resolverse mayor y fácilmente la herida, ¿no? ¿Cuál es nuestro primer signo diagnóstico o nuestro primer tratado para ver esta clasificación de las células? Cuando uno va al ginecólogo, se hace lo que se llama el papanicolado. El papanicolado de cervix es muy importante porque nos va a nosotros como médicos, ¿no? Ayudar a definir qué tipo de células vemos en eso. Nosotros en mi especialidad, que es anatomía patológica, vemos lo que se llama la citología del papanicolado del cuello uterino. Nosotros, el ginecólogo hace un raspadito, lo extendemos en una laminilla y lo vemos bajo el microscopio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Tenemos que ver las células de ese cuello uterino, mucho benignas como las vemos acá, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de clasificación en las que vamos a ver, o tenemos células sospechosas, o tenemos células que sí son benignas, o tenemos células que son de alto riesgo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vemos, es lo que vamos a clasificar y la decisión que vamos a comunicar para con el ginecólogo tomar, ¿no? Desde ahí a nosotros tenemos una orientación y ustedes, por eso es muy importante realizarse este tipo de examen, ¿no? Por lo menos una vez al año si no hay riesgos, ¿no? No hay riesgos que ya les he mencionado, para poder evitar lesiones o para poder evitar que se genere una lesión más extensa de la enfermedad que ya se tiene. Bueno. Aquí les hablo más del estadiaje del cáncer de cuello uterino. En realidad esto cuando ya la lesión y la enfermedad se ha avanzado. Como les digo y les repito, muchas veces los síntomas no se presentan, ¿no? Y si se presentan es cuando ya los cánceres son avanzados, por eso es muy importante hacer el despistaje de toma de cuello uterino. Ya más adelante les voy a decir en qué edades, cuántas veces al año y cómo se tiene que hacer.
Nosotros tenemos un tamizaje, un procedimiento de tamizaje aquí. Si soy una mujer menor de 25, si no soy una mujer de 25 años, bueno, si tengo entre 25 y 29 años, tengo que hacerme citología convencional. Esto se refiere a hacerse el Papa Nicolau. Si este Papa Nicolau se recibe el resultado y sale positivo, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un procedimiento que se llama colposcopía, que es una camarita que ingresa por la parte vaginal para ver el cuello uterino así en grande y hacer la citología nuevamente. Nosotros la clasificamos, los médicos patólogos, por un sistema que se llama Bethesda, donde les dije que vamos a ver, o son células benignas, las de su cuello, o son células sospechosas, o son malignas en toda su extensión. Si tengo de 30 a 65 años, lo que vamos a utilizar son pruebas de ADN para BPH, que hay un sinfín de pruebas de ADN para BPH, para ver serotipos y para ver estadiar. Si es positiva, nuevamente hago la citología de triaje y junto con la colposcopía y la biopsia ahora, ¿no? Y según hallazgo se va a tratar a la paciente. De acuerdo a esto se va a tratar si se hace una histerectomía o si se hace un cono o un cono lip o un ASAFRI. Y si tengo más de 65 años, ya se suspende el tamizaje. Mayormente las mayores de 65 años, si ya no manifestaron un cáncer de cuello uterino, ya no lo van a manifestar porque el cuello ya se atrofia, ¿no? Y además ya la última vez que se han hecho este examen, ya se van a ver siempre y cuando las pruebas negativas sean 5 años previos, ¿no? O sea, si en 5 años anteriores a su edad, digamos 60 años, ya salió negativo en la citología, ya en realidad no necesita hacer ningún otro estudio, salvo haya tenido un antecedente de haber tenido cáncer de cuello uterino, ojo, ¿no? Ahora, desde los 25 a los 29 años, nosotros tenemos citología especial y convencional en base líquida, lo que le llamamos el Papa Nicolau, haciendo un review, ¿no? De 30 a 50 años tenemos nosotros técnicas de inspección, ¿no? Que las hacemos junto con la citología y la colposcopía. En la colposcopía nosotros utilizamos esa camarita y utilizamos el test de IVA, que es un líquido que se llama ácido acético, que lo echamos ahí en la parte de la zona genital, de la zona del cuello uterino, para ver la marcación de algunas heridas que no vemos porque la mucosa es toda rosadita. Entonces, echamos ese instrumento, lo utilizamos para poder localizar algunas lesiones de nuestro cuellito. Y eso va a ser importante porque nos va a ayudar a ver y a reconocer dónde coger la biopsia, ¿no? De dónde coger la muestra de herida. Y de 51 a 65 años, vamos a utilizar la citología del cuello uterino ya con exámenes de ADN BPH, ¿no? O sea, de ADN para poder ver estudios mucho más específicos y ver tamizaje. Como les dije aquí en el test de IVA, por ejemplo, nosotros utilizamos el ácido acético, que lo echamos aquí en el tejido, este es el cuello uterino, y nosotros vamos a ver cómo marca las lesiones, ¿no? Porque todo es rosadito, ¿no? Pero cómo marca las lesiones y las resalta. Entonces de ahí vamos a agarrar la biopsia, ¿no? Antes teníamos otro también conocido como el yodo, ¿no? El yodo también lo utilizamos para poder marcar las lesiones más resaltantes cuando la mucosa no se ve bien definida, ¿no? También lo utilizamos. Y además también puede captar las lesiones más superficiales, ¿no? Pero muchos de ellos no captan cuando es una neoplasia intraepitelial o un cáncer invasor. Ahora, hay múltiples pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que existen para el virus de papiloma humano, hay visuales, que es la colposcopía mediante el test de IVA y el test de yodo, las microscópicas mediante el Papa Nicolau, que es por la citología de base líquida, y las moleculares, como les mencioné, como el PCR, la hibridación, la captura de híbridos, pruebas de amplificación de ADN y etc., ¿no? Que ayudan para ver tamizaje más que todo y pronóstico. Y las técnicas, como las mencioné, tienen para distintos tipos de virus, ¿no? Como dice acá, la genotipificación permite identificar alguno de los 14 genotipos solamente de alto riesgo. ¿Para qué? Para evitar producir la enfermedad maligna del cuello uterino. Y estos son los más
reconocidos en nuestro país de alto riesgo, que son los que van a producir cáncer. Mayormente cuando nosotros tenemos una lesión o un estadiaje que da una tipificación que da para virus de papiloma humano 6 y 11, ya no volvemos a realizar uno. Ojo, esto no quiere decir que si yo me contagio de virus de papiloma 6 y 11, ¿no puedo contagiarme de los otros? Sí, sí puedo contagiarme, porque son distintos serotipos. Entonces hay que tener muy en cuenta que este tipo, ya cuando les he dado el tamizaje de en qué edad tendrían que hacerse la toma de muestras para tipificación. Si en caso ya se contagian de virus de papiloma humano es muy importante. La citología de cervix y cuello uterino también es un método diagnóstico y es el principal que tenemos en la mano en todos los establecimientos de salud y es el principal que se debe hacer. Si uno ya comienza las relaciones sexuales, al año tiene que comenzar a hacerse su toma de Papá Nicolau. Antiguamente era desde los 21 años, esperabas un año y se tomaba el esto. Ahora es después de un año de iniciar la relación sexual, porque se ha visto que hay lesiones precursoras que a través del tiempo van a causar problemas y con eso conllevan a no ser tratadas y al cáncer, por lo visto. Bueno, nosotros con la citología de vaso líquido, a través del Papa Nicolau que se toma del cuello uterino, vamos a ver la detección de lesiones intraepiteliales del epitelio escamoso que tiene esta mucosa del cuello uterino. Y ahí las vamos a determinar, como les dije, en bajo riesgo o en alto riesgo, ¿no? Entonces, el otro método diagnóstico es a través de la colposcopía, donde se va a utilizar el ácido cético y el lugolcito, dependiendo de la técnica del médico especialista operador. Pero se va a tener una sensibilidad de 83% y una especificidad de 86%, que permite más que todo verla, observar las lesiones y ayudar a tomar la decisión de dónde tomar la biopsia para poder examinarlo en anatomía patológica, ¿no? Entonces, va a ayudar bastante. Además que mediante la colposcopía se puede realizar el cepillado para los exámenes de ARN y la tipificación de PBH. Nosotros cuando tenemos, una vez que hacemos la toma de la muestra por Papa Nicolau, que es el principal de los estudios, cuando vamos al microscopio, nosotros vemos distintas lesiones preinvasoras o ya lesiones altamente asociadas con el cáncer. Podemos tomar, tenemos elastos, que son lesiones que son indeterminadas, que son mega sospechosas, pero que no son definidas como alto riesgo. Y cuando tenemos esto, el ginecólogo hace que se repita el examen citológico de 6 a los 12 meses, cada 6 meses o cada 12 meses, dependiendo de las comorbilidades individualizadas del paciente. Y les aconseja también un método de toma de tipificación de ADN de BPH, ¿no? Cuando nosotros tenemos una lesión que es de bajo riesgo, es repetir la citología y repetir colposcopía, donde vamos a hacer la toma de biopsia, de acuerdo a la indicación del ginecólogo. Pero cuando nosotros ya tenemos un HSIL en la citología, o sea, en el Papa Nicolau, que se observa en el microscopio, y tenemos una lesión de alto riesgo, ya vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Dependiendo de si es una paciente joven, ¿no? Donde vamos a tener lesiones limitadas probablemente y vamos a tomar decisiones de acuerdo si tiene o no ha tenido ya hijos, ¿no? Utilizar métodos menos invasivos, que eso lo va a hacer el mismo especialista, ¿no? De repente si es un paciente ya de avanzada edad, si es una paciente de avanzada edad o incluso hombres, ¿no? Jóvenes que tienen lesiones en el canal anal, ¿no? Jóvenes que tienen, son de difícil control o ya son para resección de algún órgano, como especialmente las mujeres en edad avanzada por histerectomía, porque ya ha avanzado mucho el cáncer y ha tomado toda la pared uterina, ¿no? Entonces, habría que ver la toma de decisión
individualizada para cada paciente, ¿no? Y tenemos otros métodos que hay también, como crioterapia, que son, cuando son lesiones pequeñas en realidad y son lesiones pequeñas que están asociadas de repente a una neoplasia intraepitelial de bajo grado, un NIC1, se les va a hacer una crioterapia para personas jóvenes que aún no han tenido hijos, ¿no? Para que puedan revitalizar ese tejido, ¿no? Y pueda, digamos, congelarse la lesión, por así decir. Y también vaporizaciones en láser y otros tipos de métodos para el tratamiento de estas, ¿no? Como también tenemos, por ejemplo, los métodos trepación, que son las conizaciones mediante bisturí y las conizaciones mediante ACDA térmica, que es como quito la lesión, este es mi cuellito, y con el bisturí quitamos como una lonjita así, cortar una jamonada para sacar la lesión superficial, siempre y cuando sean lesiones superficiales. A veces los ginecólogos realizan esto, ¿no? Porque no se puede saber con exactitud hasta qué profundidad tiene la lesión, ¿no? Entonces, hacemos esto y esperamos que sea también terapéutico. Y bueno, las cirugías o los tratamientos más invasivos, ¿no? Que son la histerectomía total, la histerectomía radical, sacar el útero con los ovarios, o sea, dependiendo que no haya comprometido, solamente no. El compromiso puede estar en el cuello uterino, pero también puede subir del cuello uterino, comprometer todo el útero, comprometer las trompas, comprometer los ovarios, e inclusive las paredes de la vagina para abajo o las cavidades abdominales que están anexas a ese órgano, ¿no? Y ya por último, y lo que no se debe esperar es no tener tratamientos de radioterapia y quimioterapia, que son personas que ya llegan en avanzado y que lamentablemente no se puede hacer mucho por ellas, ¿no? Solo darles calidad de vida. Por eso les digo, o sea, es muy silencioso esto, ¿no? Siempre recomendando que la clave de todo es la vacunación. Y normalmente en el esquema de MINSA tenemos una normativa donde hay la vacunación de VPH para las niñas de entre 9 a 13 años, ¿no? Y que son 12 dosis porque ahora ya tenemos la nonavalente, ¿no? Son 2 dosis para estas, pero eso no quiere decir que si yo tengo más de 13 años no puedo. Sí, sí se puede utilizar más de 13 años, más de todo, si ya comenzaste relación sexual, inclusive si ya estás contagiada de VPH, porque como se han dado cuenta, hay muchos serotipos de VPH. Y si bien es cierto, puedo estar protegida contra el 6, el 11, contra el 16, contra el 18, pero hay otros serotipos a los cuales no está cubriendo, entonces tengo que protegerme, ¿no? Si ya me contagié del 6, ¿me pongo la vacuna? Sí, te pones la vacuna porque te va a te va a proteger del 18, del 16, de los demás, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es lo mejor que se puede hacer antes del inicio de la relación sexual, ¿no? Si ustedes tienen hijas, ¿no? Niños menores, deberían vacunarlos, ¿no? Para evitar esto. Pero si no se han puesto, no se han vacunado, inclusive ya tienen la infección existente, también se pueden vacunar, no hay problema, ¿no? Hacerse el tamizaje es uno de los requisitos primordiales para evitar que lleguen a un cáncer de cuello uterino, siempre y cuando viendo los factores de riesgo. Si yo ya inicié una relación sexual, ¿no? Para concluir, si yo ya inicié una relación sexual, si yo ya tengo una pareja estable o si he tenido múltiples parejas estables, al inicio del año de mi relación sexual yo ya tengo que irme a chequear con el ginecólogo y hacerme un Papa Nicolau anualmente. Siempre anualmente. ¿Por qué anualmente, doctora? ¿Por qué no a los 6 meses, a los 5 meses? No, anualmente, porque nosotros si no tenemos riesgos, si nos hacemos la primera vez el Papa Nicolau y todo está ok, al año tengo que irme haciendo porque la regeneración de esa capa del cuello uterino se va viendo en ese tiempo. Ahora, si yo tengo una lesión, cada 6 meses tengo que ir a ver, porque cada 6 meses puedo hacer ese cambio de la lesión del epitelio del mismo cuello uterino. Entonces, cada 6 meses tengo que ir. Depende de cada individualidad de paciente. Cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, tengo que chequearme. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, tengo 35 años, ya tengo 2 hijos, ya no quiero tener más hijos igual,
y estoy, no sé, tomando hormonas o algo, igual tengo que ver y chequearme, o sea, eso no se debe dejar. Así yo no tenga ningún tipo de indicio, tengo que siempre hacer mi control. Y si no hay ningún tipo de indicio de neoplasias, muy bien. Pero si sí las hay que seguir con mayor, digamos, ahínco para ver que no desarrolles nada más, ¿no? Y las que no, siempre ver reglas intermitentes, ¿no? Sangrados intermitentes que no van asociados a tu menstruación, dolores pélvicos asociados también a secreciones vaginales, a flujo vaginal, dolor en el coito que no debe haber, ni tampoco sangrado. Si hay esas cosas, siempre acudir, ¿no? No esperar tampoco tenerlas, ¿no? Siempre se les dice mayormente que vayan al año de iniciar su relación sexual. Y la vacunación es muy importante. Así ya estén contagiados del virus de papiloma humano, ya lo tengan, igual, benigno, maligno, igual se tienen que componer la vacunación, ¿no? Obviamente lo óptimo es que si tienen niños de entre 9 a 15 años, permitan que el sistema de vacunación de MINSA sea cumplido, ¿no? Porque ellos van a los colegios a poner la vacunación y muchos de los padres tienen muchos tabús, ¿no? Muchos tabúes que no, que la vacunación la vacunación es muy importante. Se ha demostrado que baja el riesgo de contraer estas cepas, estos serotipos mucho más cancerígenos. Ojo, la vacunación, como toda vacunación, no evita que te contagies, porque hay muchos serotipos, pero sí evita que te contagies de los más frecuentes que causan cáncer. Ese es el motivo de esta charla al final, tener conciencia del tamizaje temprano, que es viendo todos estos signos de alarma, porque al final el cáncer de cuello uterino es muy silencioso. Cuando uno ya presenta todos estos síntomas juntos, es muy tarde. Entonces, les agradezco por su participación. Yo espero y estoy atenta a las preguntas que tengan para dar. Ya. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora López. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría darnos alguna otra recomendación final? Bueno, mi recomendación una y otra vez va a ser siempre acudir al centro de salud, ¿no? Al más cercano. En todo lugar hacen acompañamiento, ya sea la parte de las obstetras, los ginecobstetras, la capacitación que tienen acerca de la toma del Papa Nicolau es grande. O sea, no hay excusa para no poner atención en este aspecto muy importante de nosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta que la manifestación de todos los síntomas que he dado es cuando ya realmente hay problemas. Antes no hay nada, entonces es mejor prevenir. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta en la plataforma y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los síntomas sospechosos del cáncer en su inicio? Dependiendo de la edad, nosotros vamos a tener inicios. Para el inicio de cáncer en sí, no hay un síntoma específico, pero sí es cuando ya está presente. ¿Cuáles son? Cuando yo tengo, por ejemplo, sangrados intermitentes. No es mi regla ya terminó. Ya. Volví a sangrar 2, 3 veces más, ¿no? 2, 3 veces más en el mes. O volví a sangrar cuando ya se me fue la regla en 5 días y me vino otra vez la regla 2 días más, ¿no? Desde ahí. Otro síntoma, tengo dolor pélvico crónico, me duele la parte de la zona pélvica mucho tiempo, ¿no? Intermitente, no es que tenga un flujo o algo, no, me duele todo el tiempo, no pasa. Número 3, cuando tengo dolor en la relación sexual o tengo sangrado en la relación sexual, eso no es normal, no debe ni doler ni sangrar. Y número 4, cuando tengo alguna especie de flujo vaginal recurrente, ¿no? Este tipo de problemas trae que la flora del cuellito uterino
tenga, digamos, esa abrasión que no permite regenerar y va a tener consecutivamente infecciones asociadas a este tipo de problemas, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, doctora, y agradecer a todos por su participación. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y las tele-IEC. De igual forma, pueden escribirnos en los comentarios otros temas que les gustaría que se tocaran en una próxima telecapacitación o tele-IEC. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos.